No, que Hasta dijo donde este diga domingo. hasta donde Sí, diga sí, claro. la V. Yo entendí en el grupo de los profes que habían escrito que era hasta el domingo. No Creo que importa. se La de, referían la de conceptos previos dice hasta el domingo, pero la de el domingo señales este. dice hasta el martes 6 de abril. Bueno, hasta el martes entonces. ¿Qué es importante? Que no la hagan si no han trabajado ustedes, ¿no? O sea, tienen que hacer los ejercicios prácticos para después hacer la autoevaluación, si no, no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, más o menos somos 70 en este momento. Sí, a ver, sigue entrando gente, pero arrancamos, ¿les parece? A ver, denme 2 segundos y arrancamos. Bueno, existen en señales lo que llamamos 3 señales básicas, ¿sí? El escalón unitario, el impulso unitario. A ver, ¿por qué no? Ustedes están viendo la pantalla, ¿de acuerdo? Sí, profe, lo vemos. Bien. Existen entonces 3 señales básicas: el escalón unitario, el impulso unitario y la exponencial compleja imaginaria pura. Si nos situamos en la unidad número 1, que es en la unidad en la que estamos, la clase pasada y esta clase y la mitad de la clase que viene, un pedacito de la clase que viene, vamos a estar situados en la unidad número 1, en donde vamos a estudiar en profundidad los conceptos básicos de lo que es una señal y de lo que es un sistema. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos definiciones básicas de señales y vimos las operaciones que podíamos trabajar con respecto a las señales en tiempo continuo. ¿Cuáles son esas 3 operaciones? Desplazamiento en el tiempo, el escalamiento y la reflexión, que ya aprendimos que las tenemos que resolver en cierto orden. Sí o sí, el desplazamiento en el tiempo primero, y de acuerdo a la comodidad de ustedes, puede que a veces apliquen primero escalamiento y luego reflexión, o reflexión y luego escalamiento. No va a afectar en el resultado el orden de estas últimas 2 operaciones, pero sí o sí el desplazamiento en el tiempo primero. ¿De acuerdo? Bien. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver 2 de las 3 señales básicas. Vamos a ver y vamos a conocer a lo que llamamos el impulso unitario y lo que llamamos el escalón unitario. Son 2 señales que, por ser tan importantes y generarnos tanta información o transformación de las señales, de cualquier señal de entrada o de salida, dedicamos un capítulo especial porque el trabajar con ellas nos va a dar muchísima información después de los sistemas. Y por último, que es lo que vamos a ver al principio de la clase que viene, vamos a ver conceptos básicos de sistemas, definición y conexión entre los sistemas y las propiedades de los sistemas, que son memoria, invertibilidad, causalidad, bueno, estabilidad, linealidad e invariancia en el tiempo. Una vez que entendamos esas propiedades, nos vamos a situar en trabajar solamente con sistemas que cumplan con la propiedad de la linealidad y de la invariancia en el tiempo. Y van a ser sistemas a los cuales vamos a llamar sistemas SLIT, S-L-I-T, que son las siglas de sistema, de linealidad, de invarianza y del tiempo. Sistemas SLIT. Y con ellos, una vez que procesemos esos sistemas SLIT, es que va a surgir esta nueva operación de la convolución. Y a partir de ahí estamos en la unidad número 2. ¿Bien? ¿Estamos más o menos ubicados en dónde estamos en la materia? Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a trabajar con el impulso unitario y el escalón unitario. Bien, vamos a empezar a definir lo que es el impulso unitario.
El impulso unitario tiene un nombre y un apellido, digamos, o sea, le ponemos un nombre, así como a cualquier señal le podemos llamar X de t, M de t, P de t, o sea, cualquier letra y la variable independiente t entre paréntesis, el impulso unitario lleva esta letra siempre. O sea, cada vez que veamos la letra delta de t, estamos hablando del impulso unitario. No es otra señal, siempre va a ser esta señal. Esta señal es una señal muy particular, que si vemos el eje de ordenadas, tiene único valor en cero, o sea, para t igual a 0, la señal vale infinito. Y va a valer 0 para cualquier otra t. Vale infinito, pero tiene una particularidad muy especial, una condición muy especial. Y es que el área es igual a 1. O sea, el valor es infinito en t igual a 0. Pero la única condición es que su área sea igual a 1. Conceptualmente puede llegar a ser complicado esta señal, pero luego vamos a ver que en realidad nos genera cosas muy sencillas. Por ejemplo, imagínense, aguárdenme un segundo que admito varias personas más. Imagínense multiplicar esta señal impulso unitario con una señal, cualquiera. Imaginemos una señal cualquiera que se multiplique con esta señal. ¿Qué pasaría? Todos los negativos valen 0. 0 multiplicado por cualquier valor me va a dar 0. Todos los positivos valen 0. 0 por cualquier valor me va a dar 0. El área 1 multiplicado por el valor que valga la señal en 0, ¿qué me va a quedar? El área 1, 1 por el valor de la señal. Entonces, el resultado va a ser la señal, el valor de la señal en 0 multiplicado por 1, ¿sí? Y solamente la señal me va a quedar en ese lugar, o sea, donde está el impulso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? O sea, lo que hace es anular la mayor cantidad, en el caso de una multiplicación, anular los valores de esa señal. ¿Estamos hasta acá o no? Por ahora parece muy sencillo. Sigamos. Bien, decir que el área es igual a 1, es decir, podemos escribir que si yo integro a la señal impulso unitario desde menos infinito hasta infinito, si el área es igual a 1, el resultado de esta integral, claro está que me da 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, ¿ustedes ven bien la pantalla o se complica? No, se ve bien, profe. Bien. Tratemos de entrar a horario, chicos. Yo me conecto siempre, o en general nos conectamos unos 10 minutos antes para tratar de no estar admitiendo constantemente, ¿sí? Profe, ¿no había una Bien. configuración en Zoom que te dejaba entrar automáticamente si tenías la cuenta de la Facu? Sí, pero nos han dicho que no lo hagamos, que admitamos uno a uno. No sé por qué, pero bueno. Bueno, volvamos a pensar este tema de qué sucedería cuando multiplicamos una señal. ¿Ustedes lo tienen en mente qué es lo que pasaría? ¿Se están imaginando o no? Traten de imaginarse ustedes. Chicos, hagan de cuenta que estamos en un pizarrón. Anoten cosas en su cuaderno, ¿sí? Porque si no después se les pierde. Bien, veamos a ver qué sucede cuando multiplicamos un impulso unitario con cualquier señal. Y tenemos lo siguiente. Si tenemos una señal cualquiera y lo multiplicamos por el impulso, nos va a quedar el valor de la señal
en cero por el impulso. O sea, nos va a quedar un impulso que va a estar multiplicado por fuera por el valor de la señal. Por ejemplo, si la señal que estamos multiplicando en 0 vale -3 de altura, -3 por el área, por el impulso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un impulso que va a estar dibujadito para abajo y de área 3. En general, la convención que se hace es que si bien el impulso es infinito, lo dibujamos del valor de su área. Si el área es 1, el impulso va a tener como si fuera una altura 1. Si el área es -3, dibujaríamos un impulso de -3, con la flechita acá, de altura -3, el valor del área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, sigamos pensando qué es lo que sucede si integramos Profe, este acá hay una producto. pregunta en el chat que Decime, por favor. dice, o sea que nunca quedaría un valor infinito. No, el área es igual a 1, el valor es infinito, pero nunca se va a trabajar como si fuera infinito, porque trabajamos con el valor del área. Y ahora viene mi pregunta, o sea, eso se refiere a que T puede tomar cualquier valor, pero el único que tiene área, o sea, tipo el único valor en T que tiene área es 0, En el impulso, sí. el impulso, sí, ok. ¿Ok? ¿Todo el mundo entendió? Es un concepto medio abstracto, chicos. Después en la práctica es más sencillo, pero el concepto es medio abstracto. Bien, ¿qué pasaría si integramos a ambos miembros de esta expresión, de la multiplicación, para ver qué nos daría como área? Bien, si integramos la primera parte y la segunda parte de la expresión, sabemos que x de 0 es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque es el valor de la señal en el punto 0. ¿De acuerdo? Va a tener un valor. El -3 que decíamos recién, el 2. Lo que valga la señal en 0. Tiene un valor específico. Es una constante. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? La constante sale fuera de la integral. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar de este otro lado la integral del impulso por el diferencial de t. ¿A qué es igual la integral del impulso por el diferencial de t? ¿A qué es igual el área? Esta expresión que tenemos acá, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que todo esto es igual a 1 y por lo tanto la integral de x de t por el impulso de t diferencial de t va a ser igual a x de 0, el valor de la señal en 0. Entonces, cuando multiplico, me queda un impulso de altura o de área multiplicado por el valor de x de 0. Pero cuando integro ya no me queda un impulso, sino me queda una constante, un valor. ¿Ven la diferencia? Multiplico y me queda un impulso, lo tengo ahí el impulso, una formita de impulso. Se me va a quedar una rayita así, una flechita con una rayita. En cambio, cuando integro me queda un número, un valor, una constante. ¿Comprenden la diferencia entre esas dos? Ahí no entendí, profe. O Vamos sea, de vuelta. si bien, no, o sea, si bien no entendí en la fórmula, si vos multiplicas x en el punto 0 con el impulso unitario, te va a dar el mismo número que te dio al integrar la otra fórmula. Claro, pero no te va a quedar un globo suelto en un valor. Mira, imagínatelo acá. Vos tenés la multiplicación de una señal por un impulso. No te queda un globito suelto, te queda el globito con el hilo que se ata, que ese globito con el hilo es el impulso, es la forma de la señal impulso. Eso es cuando multiplicás, porque si no te quedaría un puntito acá arriba, ¿me explicó? Sí, la entiendo. O sea, te queda como si fuera la señal entera y en el otro solamente el valor de la señal.
Exacto, ¿por qué? Ahí Porque está. cuando vos integras, te dan valores, te dan un números. Vos cuando integras, fíjate acá el área, te queda 1. En cambio, la señal impulso es un palito con la flechita de área 1. Pero cuando integraste, te dio el valor 1. Ah, sí, ya está. Entonces ¿Mm? entendí la diferencia. ¿Entienden? O sea, es sutil la diferencia, pero es muy importante. Acá tenemos dibujado el impulso, y acá nos da el número directamente, el valor de la señal en donde está el impulso. ¿Ah? ¿Estamos? Sí. Bien. Profe, Ahora, una pregunta. sí, señor. Entonces, ahora el área sería igual al valor que tenga la señal y 0. Exacto. Acá, en esta, el área del impulso, o sea, vamos a tener un impulso, lo que lo vamos a llamar impulso escalado. Está multiplicado por el valor de las señales donde está el impulso. Va a ser un impulso escalado. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Y se les va a terminar de cerrar todos los conceptos. Pero sí, tenés razón, es como vos decís. Seguimos. Bien. Ahora, esto que hemos visto de las señales que podían estar desplazadas en el tiempo. ¿Se imaginan que el impulso puede estar desplazado en el tiempo? Sí, me Sí. voy contestando. Puede estar desplazado en el tiempo. A ver, ¿qué pasa si el impulso está desplazado en el tiempo? ¿Cómo serían estas expresiones? Primero, ¿cómo escribiríamos un impulso desplazado en el tiempo? A ver, ¿quién se anima a decir? Y tienes que poner más delta T, que sería Bien, como sería hablar del delta desplazamiento. t más o menos, dependiendo para qué lado se desplaza, T0, un valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, T0 sí. sería el valor donde está desplazado. Bien, entonces, ¿qué pasaría si desplazamos esta expresión? Sería la señal x de t multiplicada por el impulso desplazado en T0. ¿Lo ven? ¿En dónde estaría el impulso ahora? Si T0 está por acá, el impulso estaría acá. ¿Lo ven? Sería la flechita esta. Ya el impulso desplazado, este impulso desplazado, no tendría valor en 0, sino que tendría valor en T0. ¿Y cómo sería el resultado de esta multiplicación? Y bueno, ya no sería la señal en 0, sino la señal en donde está el impulso. ¿En dónde está el impulso? El impulso está en T0. Y estaría multiplicado por el impulso, porque tiene en la multiplicación forma de impulso. Y en el caso de la integral, sería lo mismo, nada más que ya no tendría formita de impulso, como teníamos acá, tiene un valor, pero ¿qué valor sería ahora si está desplazado el impulso? El de x en T0. Perfecto. Entonces el resultado sería x de T0. Conclusión, en la multiplicación el resultado es un impulso escalado, un impulso de donde está el impulso, escalado por el valor de la señal en donde está el impulso, y en la integral es un valor, es el valor de la señal en donde está el impulso, y punto. Ok, vamos a resumir un poquito todo esto que hemos visto. Decimos entonces que esa es la definición del impulso, vamos a hacer como un resumen de cosas importantes, en donde la integral del impulso por el diferencial de t es igual a 1, porque la única condición es que sea área 1, y como muy importante de ahora en adelante para todos los ejercicios en donde intervenga, o sea, si yo tuviera que hacerme un machete, este sería mi machete para la parte de impulso, para la parte de resolución de ejercicios, que son las 4 expresiones que acabamos de poner. Reforzamos entonces ahora cómo sería un impulso desplazado en el tiempo. En donde tiene valor en T0, sigue valiendo infinito,
¿Estamos de acuerdo? Nada más que tiene área 1. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. ¿Qué otro concepto? Este concepto es absolutamente nuevo, es lo que vamos a tratar de pensar ahora. ¿Cómo es esto del área 1? Y cómo es en realidad que vale infinito y vale área 1. Para poder entender este concepto, lo que vamos a hacer es trabajar con la representación incremental del impulso. Cuando trabajamos con representación incremental del impulso, en el nombre le agregamos esa delta, ese incrementito ahí abajo, ¿lo ven? Ese pulso rectangular. Es como si fuera el ancho de la lapicera. Ustedes imagínense cuando dibujan este impulso unitario, que la lapicera tiene un ancho, nada más que es infinitamente pequeño. Entonces, ese ancho de la lapicera es como si lo ubicamos y le damos una magnitud, y decimos que se llama delta. Bien, si este rectangulito tiene un área que es igual a 1, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un rectángulo acá, ¿cómo sería el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura. Si la base vale incremento y yo necesito que el área sea igual a 1, ¿cuánto tiene que valer mi altura para que se respete esta igualdad y que el área sea igual a 1? La altura tiene que ser 1 sobre incremento. ¿Por qué? Porque se me cancelarían los incrementitos y me queda igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que llamamos la representación del impulso, la representación incremental del impulso, en donde tiene altura en realidad 1 sobre incremento para t que es mayor a 0 y menor a incremento. Y 0 para cualquier otro t. Todo esto es a condición de que el área tiene que ser igual a 1. Esta representación incremental va a ser muy importante para que podamos entender cómo podemos transformar una señal cualquiera en muchos incrementos o representación incremental del impulso, uno al lado del otro. Y lo vamos a ver la clase que viene cuando tratemos de entender cómo llegamos a la integral de convolución. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo van? Bien, ¿Dudas? profe. Bien, profe. Bien. Yo cuando leí solo el teórico, tipo la parte esta de la definición del área no me la había sacado. Y después cuando dijo eso, lo de 1 sobre incremento multiplicado por incremento, fue como, así da 1. Bien. Bueno, perfecto. Sigamos, entonces. Me van consultando cualquier duda, ¿sí? Una cosa muy importante. Cuando la representación normal es igual a la representación incremental, en el límite en que el incremento tiende a 0. Fíjense, si yo hago que este incremento sea chiquitito, si lo hago a la mitad, ¿cómo va a tener que ser la altura? El doble, ¿de acuerdo? Si yo parto el incremento a la mitad, la altura va a tener que ser al doble para que siga siendo la relación área igual a 1. Si lo hago más chiquitito, va a ser más alto. Si lo hago más chiquitito, va a ser más alto. Si lo hago casi imperceptible, ¿cuánto va a ser la altura? Y la altura va a ser infinito. Volvemos a la definición del impulso común. ¿Lo ven? ¿Entienden esta relación, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, buenísimo. Ahora empezamos a ver al escalón unitario, que es nuestra segunda señal básica. El escalón unitario es parecido a un escalón, por eso es su nombre. Arranca desde menos infinito y va hasta infinito. En la parte negativa vale 0. En 0 sube a 1 como si fuera un impulso chiquitito. Y en la parte positiva se mantiene constante e igual a 1. Por lo tanto, nuestro escalón se llama U,
¿sí? U de t tiene nombre y apellido igual que el impulso unitario, vale 1 para todo t mayor o igual a 0 y 0 para t menor que 0. Como vemos acá es muy sencillo, tenemos una discontinuidad en t igual a 0 y va a ser muy importante para poder analizar las propiedades de los sistemas. Ok, podemos tener un escalón desplazado en el tiempo. Tenemos un micrófono abierto por ahí. Fíjense, chicos, gracias. Bien, escalón unitario desplazado en el tiempo, ¿cómo sería? Bien, si lo escribimos u de t menos t0, ¿en dónde estaría el desplazamiento? El desplazamiento estaría en t0 y lo graficaríamos de esta manera. Se desplaza hasta t0. ¿Dudas hasta acá? Chicos, ¿dudas? Hasta ahora está claro. No, profe, ¿Cómo? bastante claro. Que hasta Bien. ellos lo vengan entendiendo. Perfecto, sigamos. Si analizamos la representación incremental del impulso, igual que como hicimos con el impulso unitario, la vamos a representar exactamente igual, con un incrementito, y es una aproximación continua al escalón unitario, ¿sí? Y es la representación incremental, la vemos aquí, que es el tiempo que realmente tarda la señal de pasar de 0 hasta 1. Y desde 0 hasta 1 ocurre un tiempito que lo vamos a llamar incremento. ¿Lo ven? Vale 0, el tiempo que tarda es un tiempo incremento y luego ya vale 1. Y luego, cuando nuevamente el escalón va a ser igual a la representación incremental del escalón en el límite en que el incremento tienda a 0. Similar al concepto del impulso unitario escalado. Bien, ¿hay relación entre el impulso y el escalón unitario? Sí, hay dos relaciones. La primera es que la función de escalón unitario es igual a la integral del impulso entre una integral que va desde menos infinito hasta un tiempo t específico, y la misma relación a la inversa es que es la derivada, o sea, el impulso unitario es la derivada del escalón. Estas las pueden ver, está muy clarito en el libro, chicos, véanlo desde el libro directamente, van desde la página 23, 24 y 25 hasta la figura 224. Es simplemente entender estas relaciones, no lo vamos a necesitar para el práctico. Bien, volvamos a definir conceptos básicos, la señal impulso unitario, qué sucede con las, vamos a analizar un poquito qué sucede con las transformaciones de la variable t. Ya estuvimos viendo cómo era el impulso desplazado en el tiempo. Estoy repitiendo para fijar conceptos. Este es el impulso desplazado en t0. ¿Alguna duda de esto? Profe, ¿puede volver a la anterior así copio las páginas? Sí, perdón. Está igual en la guía, ¿eh? 23, 24 y 25. Gracias. ¿Esta filmina se subió en algún lado, profe? No, esta no, pero si quieren se las puedo subir al foro, como documento, al foro del curso. Sí, sí. Estaría muy bueno. Sí, profe. por ¿Los puede favor. subir, por favor? Bueno, se lo subo. Les subo esta y la de la clase 1 si quieren, que Sí, son las sí, dos que no la clase están. anterior también, profe. Ok, Pues está más clara que la de la web. bueno. Decíamos, perdón, me vuelvo para acá, el impulso unitario desplazado en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Ya está, ¿no? Este concepto estamos, yo estoy repitiendo para que no les quede duda. El impulso unitario escalado, chicos, esto es muy importante. Cuando vieron que teníamos x de 0 por el impulso de t, el x de 0 es un valor, el valor de la señal en donde esté el impulso, ¿sí? X de 0. Es un valor cualquiera, por ejemplo, 3. 3. Por el impulso vamos a dibujar un impulso de área 3.
Entonces lo vamos a poner como si fuera altura 3. Convenimos a hacerlo de la altura del área. Esto que está escrito acá. La altura de la flecha usada para representar el impulso escalado es el área. Entonces acá haríamos una flechita de altura 3. Si K vale 3, ¿de acuerdo? Nuevamente, el machete que les decía que yo haría, como importante, esto es lo más Profe. importante, sí. Una consulta sobre el impulso unitario escalado. Si yo tuviera, por ejemplo, un -2 y la señal con la que voy a trabajar para multiplicarlo, por ejemplo, valiera 1, el impulso iría a -2, ¿no? Exacto, porque es -2 por 1. Perfecto, gracias. Bien. Ahora repasemos el escalón. Ahí tenemos un escalón común. A ver qué pasa cuando le aplicamos las operaciones. Ahí tenemos un escalón desplazado en el tiempo. ¿Todo el mundo entiende esto, chicos? Ya en teoría sí, ¿no? Sí, profe. Bien, a ver, ¿cómo sería un escalón unitario desplazado y escalado? A ver, si a nosotros nos dan esto, u de 2t menos 4, ¿qué sería el -4? Desplazamiento en el tiempo. ¿Y qué sería este 2? El escalamiento, ¿sí o no? ¿Cómo Sí, trabajarían esto? Saquen una hoja y empiecen a trabajarlo. ¿Qué harían primero? el desplazamiento. Desplazamiento. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? U de t menos 4, ¿sí o no? Sí, Fíjense a ver si les da eso. Sí, da Eso eso, es profe. Sí, u de porque t menos está 4. desplazado a la derecha, sí. Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué haríamos ahora? Sobre esta tendríamos que escalarla, ¿sí o no? sí, y quedaría en 2. Quedaría en 2. ¿Por qué? Porque a 4 lo dividimos por 2. Sí, ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entendió eso? Bien, este sería el resultado de u de 2t menos 4. sí. Bien, ¿dudas? Bien, Mm, ¿y cómo sería un escalón reflejado? Toda la parte positiva pasa para negativo, aquí. En el 0 queda como está porque se refleja de esta manera. Y la parte negativa pasa reflejándose sobre el eje vertical hacia el lado positivo. Esto es un escalón reflejado. ¿Todo el mundo de acuerdo? sí, Bien. Sí, profe. Entonces, si tenemos el escalón común y el escalón reflejado, ¿qué tipo de ejercicios nos podrían dar o se nos podrían presentar? Se nos podrían presentar sumas de escalones, resta de escalones. Veamos varios ejemplos. A ver, ¿qué pasa si tenemos que hacer u de t menos 2 menos u de, yo lo tengo tapado acá, pero dice u de t menos 4? ¿Cómo Sí. haríamos? Sí. Bien, pensemos primero u de t menos 2. Es un desplazamiento, viene de la parte negativo 0, 0, 0, y en 2 positivos se levanta y vale 1. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ese sería el resultado. Luego tendríamos que pensar u de t menos 4. Va a ser muy parecido, pero va a arrancar desde 4. Ese sería el resultado. Y ahora, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Que restemos ambas señales. Entonces, ¿cómo sería? Acá vale 0. Menos 0 vale 2. Perdón, desde menos 2 infinito menos. hasta 2, 0, menos 0, 0. O sea que todo esto sería 0. Sí. Luego, en 2 vale 1. Hasta 4. Menos 0 valdría 1. O sea que ahí se eleva hasta 1. Y luego, desde 4 en adelante, vale 1 menos 1, 0. Por lo tanto, si hicimos bien, el resultado va a ser un escaloncito que va a tener valor 1 desde 2 hasta 4. ¿Se entendió? A ver. Sí. Sí, profe.
¿Puede volver a Eso explicar, sería- profe, por favor? Sí. ¿Cuánto vale acá la señal? Toda esta señal que estoy marcando con rojo, con el puntero. Vale 0 la primera 0. señal. 0 menos 0. hasta 2 vale 0. 0 menos 0 vale 0. Resultado 0. Desde 2 hasta 4, la primera señal vale 1. Menos, desde 2 hasta 4, la segunda señal vale 0. 1 menos 0, 1. Desde 2 hasta 4 el resultado sería 1. A partir de 4, la primera señal vale 1 y la segunda señal vale 1. 1 menos 1 es 0. El resultado sería 0. ¿Dudas? ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe, ahora sí. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Bien, ¿qué pasa si nos piden u de 1 menos t? Nosotros estamos acostumbrados que primero la t esté al principio y después el desplazamiento en el tiempo. Muy sencillo, lo podemos dar vuelta y lo tenemos de la misma manera que estamos acostumbrados, ¿lo ven? Que nos den este tipo de ejercicio así. Es lo mismo o es la misma expresión que la tengamos de esta manera. Menos t más 1, ¿lo ven o no? Luego, una vez que la tenemos, como estamos acostumbrados, ¿qué tenemos? Tenemos desplazamiento en el tiempo y luego tendríamos reflexión. Quiero que ustedes en su papel intenten hacer cómo sería el resultado de esta. Tendríamos que desplazarlo hacia la parte negativa, porque es positivo el desplazamiento, entonces se va para el lado negativo. El escalón se levantaría, digamos, en 1, para allá, y luego lo tendrían que reflejar. Hasta menos infinito. Profe, ¿no da 10 ceros si son iguales? No, yo acá estoy diciendo, no estoy diciendo que sean iguales. Se lo estoy representando de otra manera. Decir esta señal, o sea, ¿qué me pidieron a mí como ejercicio? Que hiciera u de 1 menos t. De decir o hacer u de 1 menos t es lo mismo, es la misma, una expresión semejante, sería u de menos t más 1. No me están pidiendo que yo haga una cosa que sea igual. Estoy representándola o estoy escribiéndola como estamos acostumbrados. Primero la señal, primero la variable independiente y luego el desplazamiento. A mí me dan esto solo como ejercicio. U de 1 menos t. Claro, o sea, esa no es una operación, sino es para Esto no es una graficar nada operación, más. estoy dando una expresión que es semejante a la que me dieron recién. ¿Me explico? Sí, profe, sí se entiende. Lo que pasa es que la suma es conmutativa, no afecta en No estoy nada. sumando, fíjense, no tengo que sumar. Solamente tengo que expresar u de 1 menos t. Está cambiando Está cambiando los Estoy lugares, dando una digamos. expresión El orden. semejante. Hagan de cuenta que esto no existe. Esta parte de acá no existe. El ejercicio es que hagan u de 1 menos t. Ese es el ejercicio. Esto que está acá es una expresión que escribí semejante a la anterior para que ustedes vean que es de la misma manera que estamos acostumbrados a verlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero no estoy pidiendo ni que sumen, ni que resten, ni que nada. Simplemente que escriban u de 1 menos t. Bueno, ¿lo pudieron hacer o no? Sí, profe. Sí. Bien, a ver, ¿les quedó así? ¿El resultado final? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. bien. Y vamos a un tercer ejemplo. U de t menos 2 menos u de... No veo qué dice, pero bueno, lo que diga ahí. Menos t más 3. Bien. Hagamos u de t menos 2, esa la tenemos re clara porque ya la hemos hecho. Hagamos la otra señalcita, que es u de t más 3.
Sería desplazamiento hacia qué lado? Hacia el lado de los negativos. No está reflejado, por lo tanto el escalón va desde 0, sube a 1 y pasa. Luego tenemos que hacer reflejarla, porque es lo que me están pidiendo. Lo reflejamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas hasta acá? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar esta primera, la vamos a escribir ahí, y esta última, que es la que me pidieron acá, ¿de acuerdo? Esta es como un cálculo auxiliar, un cálculo intermedio. Esta no sirve para nada, la U de T más 3. Es un cálculo intermedio. Luego, a estas dos señales, que me están pidiendo estos dos escalones, ¿qué tengo que hacer? Me están diciendo que los reste, ¿lo ven ahí? Entonces a eso sí le hago la primera señal menos la segunda señal. Y ahora hagamos la resta a ver cuánto nos quedaría. Para restar tengo que ir viendo qué valores me van cambiando de una y de otra señal. Acá es importante el 2 y es importante el 3. Entonces, 0 menos 1, ¿qué resultado da? 0 menos 1, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, desde el negativo hasta el 2 me va a quedar menos 1 de resultado. Luego, desde 2 hasta 3, en este intervalo, la primera señal vale 1 y la segunda señal vale 1. 1 menos 1, 0. O sea que entre 2 y 3 va a valer 0. Y desde 3 en infinito, 1 menos 0 va a valer 1. Por lo tanto, el resultado va a quedar una señal de esta manera. ¿Lo ven o no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Está con nosotros Constanza Herrera, que es la ingeniera, es profesora también de práctico en otros cursos. Hoy va a darle ella la parte práctica con más ejercicios y relaciones entre el escalón unitario y el impulso unitario. Coti, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Hola, Coti, ¿cómo estás? Adiós. Hoy Coti nos da una mano y la reemplaza a Marce porque tenía un inconveniente, así que siguen con ella haciendo más ejercicios y más relaciones, sobre todo de impulso y escalón con señales. Los conceptos que yo di fueron básicos y les subo este PowerPoint al aula, ¿sí? Para que los dispongan. Perfecto, Marce, súper claro. Y de la clase pasada se puede también, profe. Sí, subo los dos. Escuchen, chicos, muy importante que hagan las actividades y que suban las dudas al foro. No hay ninguna duda en el foro y no puedo creer que no tengan dudas. Así que súbanlas. En serio, no se queden con dudas. Así podemos ir respondiéndoles. Y por último, para el miércoles que viene, miércoles 31, que va a ser clase teórica y práctica, el viernes feriado porque es Semana Santa, tienen que leer y vengan con el material leído y avanzado. Es larga la clase, chicos, así que porfa, traigan los conceptos ya masticados para que podamos ir al hueso y trabajar bien y que puedan entender convolución. ¿Estamos? Profe, Perfecto, disculpe. El cuestionario que se habilita, creo que hoy o mañana de la segunda parte, ¿para cuándo lo respondemos? ¿Antes del domingo o antes del miércoles? Hasta la fecha límite. Coti, ¿vos qué entendiste del cuestionario? El 4. Hasta el domingo 4 de abril hay tiempo para completar el práctico de señales. Bueno, pero dice que en el aula sale hasta el 6, hasta el martes 6. En teoría era hasta el 4. Era hasta el domingo, Hoy es al lo que entendimos mediodía ayer. y en teoría era hasta el domingo. Así que, salvo bueno, que haya algún véanlo, es lo malentendido, en mismo. O teoría. sea, lo importante. Traten de hacerlo antes. Claro, lo importante es que ustedes hagan los ejercicios y que respondan el cuestionario para ver cómo están, a ver si entendieron o no entendieron.
Eso, mi Obviamente. duda es si es necesario ir haciéndolo a medida que vamos avanzando, No, por ejemplo, no. antes Una de vez la que clase, termine, o vamos más o menos a nuestro ritmo, por así decirlo. a ver, si ustedes se pierden ahora, o sea, hasta ahora hemos ido en un ritmo súper, súper lento. A partir de la clase que viene, el ritmo empieza en serio. Y los conceptos son mucha cantidad de conceptos, mucha cantidad de ejercicios. Cada ejercicio lleva aproximadamente, y al principio les va a llevar entre 40 minutos aproximadamente. Cada ejercicio que se sienten a hacer. Para poder entender convolución, mínimo tienen que hacer entre 10 y 15 ejercicios. Coti, corregime. Totalmente de acuerdo, y de hecho, convolución necesita que tengan súper claro las transformaciones de la variable independiente que estuvieron viendo, y estas funciones singulares, porque se utilizan todo el tiempo. Si no tienen en claro esto, les va a resultar muy difícil entender convolución, que ya tiene otra complejidad más. Así que sí, es clave lo que está diciendo Marce, y por eso todos los ejercicios. La idea es que a ustedes les sirva para saber dónde están parados, si les salen las cosas, y tener un refuerzo de lo que se estuvo viendo y con práctica. De esa forma llegan mejor preparados al tema de convolución, que lo van a entender más fácilmente. Si ustedes tienen dudas con señales, convolución no lo van a poder entender. O sea, o lo van a entender, pero van a cometer errores en señales, que es muy sencillo. Entonces, lo que digo es, avancemos esta semana, tienen hasta el domingo para hacer todos los ejercicios de señales, porque para el miércoles tienen que tener estudiado o leído al menos convolución. Entonces, si ustedes terminan hoy todo lo que es señales, y hasta el domingo hacen todos los ejercicios, terminan todo y hacen la autoevaluación, ya listo, señales, y arrancan con convolución. El miércoles tendrían que venir con todo leído de convolución, y es largo. El PowerPoint, por ejemplo, de la clase que viene, creo que tiene como 40 slides. ¿Me explico? Entonces, es largo. Ya empezamos a un ritmo un poquito, o sea, ahora les dimos un poquito de handicap para que se acomodaran, pero no es este ritmo de la materia, ¿eh? El ritmo es el que arrancamos la semana que viene. Los dejo con Coti. Cualquier duda, vamos al foro, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Sean puntuales, 10 minutitos antes yo los voy a ir a estar admitiendo, así arrancamos puntual. Porque también vamos a tener clase teórica y práctica. El miércoles que viene se unen a mi Zoom, al del teórico. Siempre vamos a ir respetando el día del Zoom, digamos. Si el miércoles se da teórico, van a mi Zoom. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Gracias, Coti. Un abrazo. No, por favor, nos vemos. Chau, chau. Los dejo. Chau, chau. Buen fin de profe. Gracias. Bueno, chicos, perfecto. Vamos a repasar un poco lo que se vio en la clase pasada y ver si hay algún ejercicio donde tengan dudas. Yo ahora que empiezo a transmitir, saco mi cámara para que se escuche bien, ¿sí? Bueno, la semana pasada, en el práctico con Marce, estuvieron viendo todo lo que era señales y sistemas, ¿sí? La clase número 1. ¿Hay alguna duda? ¿Pudieron hacer los ejercicios que se habían pedido para hoy? A mí me gustaría revisarlos. No sé si hay alguien puntualmente que tiene alguna pregunta que quiera consultar. ¿Se acuerdan que había que hacer los ejercicios 2.9? Los 2.9 A, B y C, ¿se acuerdan? Creo que el 1, 2, 3 y 4, profe, el A, B y el C. Claro, claro, en la clase de la semana pasada se había pedido como actividad que todos completaran los ejercicios 2.9 de la clase 1, que eran los I. Perfecto. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Quieren que revisemos alguno en particular sobre las operaciones que se pedían sobre X, sobre H o sobre la combinación de ambas señales? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, perfecto. Si no hay consultas, ¿los estuvieron haciendo? Sí, antes de la otra clase.
Bueno, perfecto, entonces. Bueno, si no hay dudas sobre los ejercicios y la Profe, a mí resolución de me los quedó mismos. una duda. Sí, decime. Cuando tengo que restar un cuadrado con un triángulo, Sí. y son ¿En cuál de estos ejercicios? Como para ir a no me este y poder acuerdo cuál mostrártelo. ejercicio, porque los hice tipo así para practicar y cuando vi que ya me salía dije, bueno, pero me acuerdo que quedó la duda ahí. Ok, bueno, un poco lo que vieron con el profe hoy, porque estos puntualmente son todos de multiplicación, como para mostrarte, pero si querés podemos ver Sí, alguno en sí, pero no era de particular. multiplicación, era de suma. Por eso. Porque me quedaba un triángulo y un cuadrado, pero el triángulo era de mayor magnitud que el cuadrado, porque si fueran de la misma magnitud es fácil, le cortan la mitad al cuadrado. Bien, pero Pero ahí en quedé realidad como... se hace punto a punto. A ver, no tengo justo ningún ejemplo en suma, en este caso, porque de los 2.9 no había ninguno de suma, pero lo que se hace es una resta o una suma punto a punto. Por ejemplo, en este caso, en 2 vale 1, y en este caso, si fuera una suma, vale 0, bueno, entonces si fuera una suma sería 0 más 1, 1, si fuera una resta sería 0 menos 1, menos 1, y lo vas haciendo punto a punto. No importa la altura, vos lo tomás como si fuera un escalar en ese punto. ¿Se Ajá, entiende? entonces hago la división, le digo, La resta hago o la la suma resta en ese punto. directamente, sí, y listo. Ok. Exactamente. Y por ejemplo, cuando tengas dudas puntualmente, cuando hay rectas, buscas un punto intermedio. Por ejemplo, en menos 0,5, esta señal vale 0,5, ¿sí? Entonces 0,5 más 1, o si fuera una suma, sería 1,5. Si fuera menos, sería menos 0,5. Y vos tendrías un punto en menos 0,5. Lo haces momento a momento. Acuérdense que haces un análisis desde menos infinito a más infinito. Me parece que de todas formas en la clase de hoy hay alguna resta y vamos a ver punto a punto. Así que cualquier cosa cuando la veamos ahí, si te quedan dudas, volveme a preguntar y lo repasamos con ese ejemplo. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, de lujo. Entonces, si no hay dudas, comencemos con la clase de hoy, que vamos a repasar un poco lo que estuvieron viendo recién y que Marce estuvo explicando sobre las señales básicas del escalón unitario y el impulso unitario, ¿sí? Bueno, como vieron recién con Marce, esto lo vi rápido porque estuve ahí en la clase y estuvo cubriéndolo mucho, saben que el escalón unitario que se representa como U de t tiene un valor igual a 1 para todo t mayor a 0 e igual a 0 para todo t menor a 0, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra es una señal de este tipo, entonces cada vez que ustedes vean U de t, van a saber que se está refiriendo al escalón unitario, ¿sí? A esta señal con esta forma. Al igual que como vieron con Marce, veamos algunos ejemplos de desplazamiento, por ejemplo. Ya lo vieron recién. El escalón comienza de 0, tiene una altura de 1 y va en ese valor hasta infinito, y para todo valor menor a 0 vale 0. Ahora, si tuviéramos un desplazamiento, en este caso hay una única operación que es el desplazamiento y lo podemos ver con este menos 1. ¿Hacia dónde se desplazaría este escalón? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Muy bien, entonces en este caso, nuestra señal U de t menos 1 se muestra de la siguiente forma, y esta sería su representación. Pensemos otro ejemplo, en vez de tener un menos 1, pensamos un desplazamiento de más 3. ¿Hacia dónde se desplazaría esta señal si tuviéramos el escalón original U de t? ¿Hacia dónde se movería? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Excelente, entonces este escalón pasa a tener valor desde menos 3 hasta el infinito, con un valor igual a 1, ¿sí? Entonces de esa forma vemos desplazamientos. Veamos en este caso la reflexión, como veían recién con Marce, lo que hacen es como si fuera un espejo con respecto al eje, entonces esta señal en vez de tener valor de 0 a infinito, va a pasar a tener valor de menos infinito a 0. Si a su vez a esta reflexión le sumáramos el desplazamiento, como veíamos hace un rato, U de t más 3 estaría ubicado de menos 3 hacia infinito. Si tuviéramos que reflejar esa señal, nuestra señal pasaría a tener valores desde menos infinito hasta 3. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Y ahora le agreguemos a este desplazamiento y reflexión que estábamos viendo recién un escalamiento.
Bueno, en este caso se acuerdan que el escalamiento es siempre con respecto al eje T, entonces lo que hacemos es transformar la variable independiente, y si en este caso hay una división, lo que estamos haciendo es una expansión. Entonces, en vez de tener valor en 3, va a tener valor en 3 por 2. Por lo tanto, en este caso, en vez de comenzar en 3 como comenzaba antes, va a pasar a valer desde 6 hasta menos infinito. ¿Sí? Es como que le agregamos una transformación más a esa variable. Vamos ahora con operaciones, y mira, acá justo hay una recta, una resta, y puntualmente va a ser de escalones. Pensemos el primero, tenemos un escalón que está desplazado 3 lugares e reflejado, ¿sí? Invertido. Y vamos a su vez plantear el u de t, que como ya conocemos tiene valor de 0 a infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Un análisis desde menos infinito hasta más infinito de la variable t y sus comportamientos. Entonces, empecemos a analizar los intervalos de t que nos van a resultar interesantes. Desde menos infinito hasta 0, la u de menos t más 3 tiene un valor igual a 1. Sin embargo, la señal de abajo no tiene valores, y recién en 0 empieza a tener valores. Entonces, uno de los intervalos que vamos a estar analizando va a ser qué pasa desde menos infinito hasta 0. Por otra parte, otro de los intervalos que nos va a interesar analizar es qué pasa de 0 a 3, donde ambas señales tienen un valor. ¿Por qué digo hasta 3? Porque la primera, la que está acá arriba, el u de menos t más 3, termina en 3, y después pasa a tener un valor igual a 0. Entonces, este punto me está indicando que es otro punto donde tengo que analizar qué es lo que sucede. Y por último, vamos a analizar lo que sucede de 3 a infinito, que es cuando la primera señal tiene un valor igual a 0 y la otra señal sí tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos punto a punto qué es lo que va pasando en estos intervalos. Entonces, de menos infinito a 0, la primera señal, la u de menos t más 3, vale 1. 1 menos 0, que es lo que vale la señal de abajo, nos da 1. A su vez, en el intervalo de 0 a 3, nuestra señal primera vale 1, y la segunda señal también vale 1. Entonces, en este caso, 1 menos 1, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, en ese caso, la señal no va a valer nada. Y por último, en la última parte de 3 a infinito, nuestra señal primera valía 0. 0 menos 1, que es lo que vale el u de t en estos valores de 3 a infinito, nos da menos 1. Entonces, por eso es que la señal nuestra va a venir de menos infinito a 0 valiendo 1, de 0 a 3 valiendo 0, y por último, de 3 a infinito valiendo menos 1. ¿Alguna pregunta, comentario, duda de cómo se realiza esto? Un poco esto que hablábamos de hacer el análisis punto a punto de cuánto va valiendo, ¿sí? En este caso era un escalón. Podría haber sido una recta u otro valor, como preguntaba recién su compañero. ¿No? Si no hay dudas, vamos con el siguiente. Esto entonces sería nuestro h de t que nos estaban pidiendo en esta operación. Veamos otro ejemplo. En este caso, en vez de ser una resta, una multiplicación. El análisis es exactamente el mismo. Tenemos las dos señales que las graficamos una arriba de la otra, y lo que hacemos es analizar punto a punto en todos los intervalos de t, qué es lo que va sucediendo. Y vamos a tener los mismos intervalos, ¿sí? De menos infinito a 0, de menos infinito a 0, de 0 a 3, y de 3 a infinito. Entonces, en este caso, en vez de ser una resta, es una multiplicación. 1 por 0, ¿qué es lo que vale? ¿Cuánto va a valer? 0. En este caso, de 0 a 3, 1 por 1 me va a dar 1, y por último, en este caso, 0 por 1 me va a dar 0. Por lo tanto, nuestro h de t va a quedar con esta forma, teniendo valor igual a 1 de 0 a 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario antes de repasar el impulso unitario? En general, profe, vamos a trabajar, o sea, se nos pueden después dar operaciones que tengan, por ejemplo, un escalón y una señal, digamos, normal, llamémosla. O normalmente siempre se trabaja escalón con escalón, o se van mezclando No, después. se te van a mezclar después. De hecho, en Ah, convolución ok. vas a ver escalones que intervienen con x de t con cierto comportamiento, con rectas, con diferentes cosas.
Vamos a utilizar estas señales y por eso lo que hablábamos recién con Marcela, de la importancia de que ustedes vayan repasando, porque se empiezan a combinar diferentes tipos de señales y las vamos a ver trabajando juntas, ¿sí? Bien. Señales como las que hicieron en los ejercicios 2.9, que a su vez se multiplican, se restan, se suman con escalones, con impulsos y demás. Bien. Y como vieron recién con Marce, el impulso unitario tiene un área de 1 para t igual a 0, y es igual a 0 para todo t distinto de 0, y eso es lo que convenimos, y se representa como una flecha con altura 1, ¿sí? Es lo que se conviene para este tipo de, para el impulso unitario. Entonces, siempre que veamos un delta de t, estamos hablando de ese tipo de señal, de una señal de tipo impulso unitario. Veamos algunas transformaciones de t, que recién lo vieron con Marce, o sea que es un poco volver a ver lo que vieron, como justo hoy se combinó una clase de teórico y práctico, es que volvemos a recordar un poco para poder hacer ejercicios. Este impulso, que originalmente estaría ubicado en 0, como veíamos recién, lo que va a hacer es desplazarse por este -2, 2 posiciones hacia la derecha. Entonces, de 0 me muevo 1, me muevo 2, y ahí represento mi delta de t. Veamos un escalar, 2, multiplicando el delta de t más 5. ¿Dónde va a estar ubicado el delta de t más 5? Se va a trasladar hacia la izquierda, ¿sí? Y en este caso, si no tuviéramos el 2, mi impulso lo representaríamos con una altura igual a 1, ¿sí? Sin embargo, como en este caso tengo un escalar multiplicando este impulso, es que, como le explicaba la Marce, se representa con la altura de este valor, ¿sí? Es como que tuviéramos el 2 multiplicado por el 1. En este caso, entonces nos queda un impulso ubicado de altura 2 en -5. Ahora sí, hagamos operaciones con U de t, delta de t y otras señales. En este caso quiero que todos agarren una hoja y les voy a dar unos minutos para que piensen y traten de plantear, para de paso ir repasando, la señal h de t y la señal x de t, donde veamos cómo se comporta. H de t, que es la que van a representar arriba, es un escalón, que ¿qué operaciones tiene realizadas este escalón? A ver, ¿qué operaciones vemos Un acá? desplazamiento y una Tiene una reflexión. reflexión y un desplazamiento. Excelente, tiene un desplazamiento en -1 y tiene una reflexión en -t. Y a su vez está restado, ¿por qué? Por un impulso unitario, que ¿cómo está ese impulso? ¿Está común? No, está también desplazado en -2. Entonces, por un lado van a graficar este h de t, que es una resta entre un escalón con este comportamiento menos un impulso desplazado. Eso va a ser, por un lado, van a representar h de t en la parte superior del gráfico. Y en la parte de abajo, yo les voy a dar unos minutos para que se tomen su tiempo. Nos dice que x de t tiene la siguiente forma. Dice que vale t sobre 2 más 1 para todo t que va de -2 a 3. ¿Sí? Es decir, que está acotado. O sea, esa recta que vemos acá, que está ubicada acá, no está de menos infinito a infinito, sino que está acotada de -2 a 3. Y me dice que esa señal vale 0 para todo t. O sea, para de 3 a infinito va a valer 0, y de menos infinito a -2 va a valer 0. ¿Sí? Tómense, les doy 3 minutos para que traten de hacer la gráfica de esas dos señales, así de paso repasamos un poco y largamos con la resta. Con la, perdón, multiplicación. La multiplicación, pues nos pide obtener x de t por h de t.
Si alguno va teniendo alguna duda y quiere plantearla, no hay ningún problema, si no en un ratito lo vamos revisando. Les doy unos minutos más. Los primeros que vayan terminando me van avisando en el chat, así voy teniendo una idea de cómo vienen. Es solamente graficar el h de t y el x de t, ¿sí? No es necesario que hagan la resta, la multiplicación. Si la quieren ir haciendo no hay ningún problema, pero ahí la hacemos juntos. Profe, en el X, entre -2 y 3, ¿el +1 nos indica un desplazamiento o nos indica otra cosa? Esto en este caso no está trabajando con un x de t que es una recta. Esto es Claro. lo que está simbolizando es una Ah, recta, no es un ok. desplazamiento. Ok, Esto ok, es ok. una recta. Ok, ok, listo. Nada de nada. Buenísimo que algunos van terminando. Gracias. Doy un minuto más y lo hacemos juntos. Buenísimo, bárbaro que van respondiendo. Listo, chicos, entonces vayamos largando y veamos el comportamiento de este h de t y x de t que se nos planteó. Entonces, como vieron, ¿dónde les quedó representado el escalón? ¿Sí? Si ustedes se fijan, este escalón era un escalón que estaba invertido y desplazado, por lo tanto iba a tener valores desde -1 hasta el menos infinito. ¿Por qué? Porque estaba invertido y por eso la posición en -1 en este caso y la inversión. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿A alguien no le quedó de esta forma o tiene preguntas de por qué queda el escalón ubicado desde -1 hasta menos infinito? Bien. Y lo otro que quedaba hacer en el HDT nos decía que no teníamos solo ese escalón, sino que había un impulso desplazado 2 posiciones que se estaba restando. Entonces, el impulso desplazado en 2 lo habíamos visto, que en realidad lo que es tener un impulso acá ubicado, ¿sí? El impulso, si fuera esto una suma, y nos hubiéramos sumado nuestro impulso, tendremos un impulso ubicado en la posición 2 con una altura de 1, ¿sí? Sin embargo, como tenemos este resta acá, es como si tuviéramos el menos de eso, es que nos queda la gráfica de HDT como la representación de este escalón menos el impulso desplazado en 2 posiciones, ¿sí? ¿Les quedó a todos así? ¿Hay algo que tengan dudas sobre este HDT y cómo se graficaba? Bien. Bueno, perfecto. Y en la segunda parte nos decían que existía un HDT que tenía la forma de una recta, ¿sí? Perdón, un HDT creo que dije, un XDT que tenía la forma de una recta, ¿sí? Una recta que tenía un valor de t sobre 2 más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en este caso esta recta estaría acotada, porque no nos decía que valía desde menos infinito a infinito, no es que no se aclaraba, sino que decía que este valor iba a ser únicamente de -2 hasta 3. Entonces, la gráfica de x de t quedaría representada de esta forma, con esta recta acotada entre -2 y 3. Y para todo otro valor va a valer 0. De esta forma nos quedan ambas señales representadas como h de t y x de t. ¿Qué es lo que nos resta por hacer para hacer este ejercicio? Hacer la multiplicación, porque lo que se pedía en el enunciado era obtener h de t multiplicado por, x de t por h de t. Entonces, chicos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que venimos haciendo siempre en los tipos de ejercicios donde tenemos sumas o multiplicaciones de señales. Lo que se hace es ir analizando todos los intervalos de t y qué va sucediendo. ¿Cuándo es lo que tenemos que observar? Cuando la señal viene con un comportamiento y alguna de las dos tiene un cambio. O deja de tener valor o pasa a valer otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Desde menos infinito hasta -2, esta señal se comportaría igual hasta -1. Sin embargo, como la señal x de t tiene un cambio en -2, es que vamos a analizar desde menos infinito a -2. Por otra parte, después va a haber un intervalo de -2 a -1, que es cuando h de t tiene valor y esta señal tiene valor por más tiempo. Sin embargo, h de t deja de valer. Entonces va a ser otro punto donde voy a tener que observar qué pasa. ¿Por qué? Porque el h de t desde -1 hasta 2 no va a tener ningún valor. Entonces ahí va a haber otro punto de cálculo. Acá les vamos mostrando cómo se va comportando. ¿Se acuerdan que en la multiplicación o en la resta o suma de señales lo que hacemos es un análisis punto a punto? Entonces, en este caso, de menos infinito a -2, tenemos un valor de igual a 1 en h de t que está multiplicado por 0, que vale x de t. Entonces, 1 por 0, resultado 0. ¿Qué pasa entre -2 y -1? Entre -2 y -1, h de t es igual a 1. Entonces lo que va a quedar es la misma señal que tengamos acá abajo multiplicada por 1. Por lo tanto, 1 por esta recta nos da la recta. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si quisiéramos, podríamos calcular un valor intermedio en 1,5. En 1,5, mi señal h de t vale 1. Sin embargo, entre -2 y -1, mi señal h de t, pongamos que vale 0,25. Entonces le damos el valor que valga esta señal, porque 1 por lo que valga acá, viene a valer acá. De esta forma nos queda esta partecita de la recta representada entre -2 y -1. ¿Qué pasa en el siguiente valor? De -1 a 2, h de t vale 0, entonces cualquier cosa que nosotros estemos multiplicando por 0 va a quedar anulada, y por lo tanto nuestro resultado final no va a tener valores entre -1 y 2, y finalmente vamos a analizar qué pasa en el momento 2. En el momento 2 tenemos nuestro impulso multiplicado por -1, es decir, -1, por este valor, que en este caso en 2, nuestra señal x de t valía 2. Entonces 2 por -1 nos da -2.
Entonces nuestro impulso pasa a tener una altura de -2 en la posición t igual a 2. De esa forma, acá nos queda esta multiplicación afectada con esta gráfica. Y después de 2 a infinito, la señal ht no tiene valor, por lo tanto 0 por esta parte va a quedar 0, y lo mismo a continuación donde ambas señales no tienen valor. De esta forma obtenemos el resultado de x de t por h de t. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Hay algo que no haya quedado claro sobre este ejercicio y cómo fuimos analizando todos los intervalos de t? No, muy bien. ¿Alguna pregunta en el chat? ¿O era que avisaban que terminábamos con las dudas? Bueno, genial. Buenísimo. Me alegro que les esté quedando claro. Chicos, con esto damos por terminada la clase de hoy. Era simplemente repasar un poco todo lo que estuvimos viendo. Ya hicieron los ejercicios 2.9, ¿se acuerdan? Que fue lo que pedimos, que se pidió de actividad para completar. Ahora, lo que necesitamos que hagan es que completen los que habíamos dejado marcados como clase 2, para que terminen de repasar, porque en este caso, ¿se acuerdan? Aparecían escalores e impulsos unitarios, entonces le dijimos, estos déjenlos para la clase 2. A partir de ahora, lo que restaría por hacer sería completar los ejercicios 2.92, que están marcados como clase 2, consultar dudas en el foro, y completar esta guía de señales, que ya está habilitada, que ustedes ya la pueden ver. Creo que al mediodía recién iba a estar habilitada para que la puedan empezar a resolver, y que, como decíamos hace un rato, hay tiempo hasta el domingo 4 en principio para completarla. Mientras antes lo hagan, mejor, porque todos estos temas les van a servir para la clase de convolución, donde se utilizan las señales invertidas, desplazadas y diferentes operaciones con el impulso y el desplazamiento. El impulso y el escalón. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos algún otro ejercicio de 2.9? ¿Alguna otra consulta que quieran? Si no, sigan profe, con las dudas en el foro. Sí, decime. ¿Puede volver al resultado de la multiplicación para ver cómo quedó? Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Lo podés ver ahí? Sí, gracias. No, de nada. Lo dejo un ratito si necesitas que copien. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Yo tengo una duda, profe, para más o menos organizarme. Entonces, Dale. digamos, lo recomendado sería ahora hasta hoy, digamos, hacer los ejercicios estos que nos marcó, los del 2.9 que quedaron, y después ya empezar a leer convolución para el miércoles, sería. A ver, mi recomendación sería esa, a las 2 en teoría, no sé si ustedes ya lo pueden resolver, yo empezaría a resolver el práctico de señales. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a reafirmar todo lo que aprendiste. Entonces no solo completar estos 2.9 de clase 2, sino este práctico de señales, que va a ser un repaso de la clase número 1 y número 2. Una vez que tengas claro todo eso y lo hayas resuelto, ponete a leer ya el lunes, o si podés antes mejor, lo que es de convolución, que les va a servir. ¿Por qué? Porque la convolución va a analizar qué pasa en la superposición de señales. Es una operación en particular que ya la van a ver en detalle, pero necesita que tenga súper claro desplazamientos, escalones y demás, porque lo van a utilizar para poder analizar de menos infinito a infinito qué pasa con esa superposición de señales, ¿sí? Con esta operación de convolución. Así Perfecto. que mi recomendación sería que practiques un poquito. Si ya lo tenés súper claro, lo vas a hacer en un rato, y largaría con convolución. ¿Podés leer convolución sin hacer el práctico? Sí, pero está bueno que lo hagan para terminar como de cerrar el tema de señales. Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, la altura del -2 a -1 es 1, ¿no? La altura de -2 a -1. ¿Esto decís? Sí. En realidad no, porque acordate que esta sí, recta sí, llegaba a valer 1 recién en 0, entonces va a valer 0,5 en 1 menos 0,5. 1. Exacto, Bien, bien. es 0,5. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Practiquen mucho, así pueden entender rápidamente convolución. Muchísima suerte.